Bienvenidas y bienvenidos a este webinario. Le agradecemos mucho a todas y todos que hayan pues querido participar en esta oportunidad y voy a presentar a nuestra oradora que esta noche nos va a dar este webinario. La máster Ligia Umaña Ledesma es una pues persona de grandes capacidades y un historial profesional verdaderamente interesante y impresionante. Obtuvo su licenciatura en Derecho eh, en la Universidad de Costa Rica con una tesis especializada en el análisis del cumplimiento de la legislación sobre zonas ribereñas en Costa Rica. Posteriormente obtuvo una maestría en política ambiental con una tesis sobre los impactos ecológicos del NAFTA, realizada en Prescott College en los Estados Unidos. Durante ese tiempo también trabajó como organizadora comunitaria para la coalición Interfe del norte de Arizona y su trabajo era centrado en el problema de la migración. Trabajaba con migrantes indocumentados y llegó a pertenecer por su trabajo en favor de los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Llegó a pertenecer a la fuerza de inmigración de la municipalidad de Prescott, en Arizona. Por su trabajo combinado durante los años recibió en el año 2008 el premio a la Mujer Latina del Año para eh, eh, las diferentes organizaciones que reconocían esta labor. Posteriormente, a su regreso a Costa Rica, se integró como jueza titular del Tribunal Ambiental Administrativo y presidió la judicatura en la cual estuvo de 6 años, desde el año 2014 hasta el año 2020, llegando a ser la judicatura que más casos ha resuelto en la historia del Tribunal Ambiental Administrativo con el equipo de juezas que ella presidía. Posteriormente, se integró como asesora ambiental de la dirección ejecutiva de la refinadora costarricense de petróleo y hoy día trabaja como asesora jurídica en esa misma empresa pública. Como ustedes lo saben, ella nos acompaña en el Parlamento Cívico Ambiental, es presidenta de la Comisión de Democracia Ecológica y Justicia y es secretaria de la Comisión de Energía y Minas. Ella representa como presidenta a la Asociación Artes Justeco. Es un honor tenerla esta noche para que nos ayude con con este webinario y pues sin mayor retraso los dejo con la Máster Ligia Omaña. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tan lindas palabras. Pues yo creo que el trabajo que uno hace a lo largo de la vida, pues responde a lo que lo mueve a uno y uno trata siempre de dar lo mejor de sí. Y espero que esta noche no sea la excepción. Espero que todos y todas podamos aprender un poquito y que podamos, pues, mejorar el trabajo que hacemos en el Parlamento Cívico Ambiental. Entonces, no sé si procedo a compartir la presentación para iniciar el taller. Ya estás habilitada. Ok, ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí te Ok, oímos perfecto. ¿Y se ve la presentación? también. Perfecto. Ok, excelente. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a tratar de hacer un pequeño taller de una manera sencilla, fácil, de cómo poder hacer dictámenes de proyectos de ley para la Asamblea Legislativa, que ha sido una labor que nos ha sido encomendada y ha venido incrementando, no solo por la función misma que tenemos en el reglamento, sino por las solicitudes
que la misma Asamblea Legislativa ha requerido de nosotros como referente en estos temas. Entonces vamos a empezar el día de hoy, espero que sea de mucho provecho. Ahí pueden tal vez ir guardando preguntas para el final, tal vez pueden tomar alguna notita y guardamos las preguntas para el final. Ok, bueno, vamos. ¿Por qué son importantes los dictámenes y los acuerdos que toma el Parlamento Cívico Ambiental? Perdón, un segundito. ¿Por qué son importantes los dictámenes y acuerdos que toma el Parlamento Cívico Ambiental sobre los proyectos de ley? Bueno, porque la labor del Parlamento Cívico Ambiental ha sido transformar la participación ciudadana en incidencia política, influyendo en cómo podemos redactar, aprobar, aplicar las leyes en temas ambientales, en materia ambiental. Así, los acuerdos que hemos tomado, que son dictámenes emitidos por las comisiones que se convierten en acuerdos una vez aprobados por la plenaria, se convierten primero en una voz ciudadana organizada que permite que la sociedad civil, comunidades locales, colectivos, ONGs, empresas privadas, grupos ambientales, como todo el gran colectivo que conforma el Parlamento Cívico Ambiental, participen en el proceso legislativo, logrando que se escuche directamente las preocupaciones y las propuestas de la sociedad civil. Además, los acuerdos, los dictámenes que toma el Parlamento Cívico Ambiental orientan a las y los legisladores para que conozcan los posibles impactos ambientales, sociales, económicos de un proyecto de ley a través de las recomendaciones técnicas que cada uno de nosotros en las comisiones realice. Y también esto refuerza la transparencia eh, y la legitimidad de los posibles impactos que se puedan dar en los proyectos de ley que conozcamos. De manera que al ser un espacio que se conoce con participación ciudadana, como en el caso de los dictámenes que nos llegan y que nosotros como organización podemos emitir, evita precisamente que los proyectos de ley sean aprobados en espacios cerrados o con intereses particulares, lo cual, como les decía, garantiza la transparencia. Y por otro lado, crean un impacto real en la política ambiental al incluir criterios emanados del PCA que podrían resultar en leyes más justas y aplicadas a la realidad. En el contexto actual que vive Costa Rica es muy importante recordar esto, puesto que vivimos en el actual gobierno con una gobernanza ambiental bastante disminuida, en donde la participación ciudadana ha sido prácticamente minimizada y además tenemos, recuerden, el contexto actual en donde al no haber aprobado todavía el acuerdo de Escazú, nuestra labor es todavía más importante porque permite referenciar esa voz, esa participación ciudadana que no está todavía garantizada a través de las garantías que da el acuerdo de Escazú. Bien. Vamos a ver, en las funciones del Parlamento Cívico Ambiental, como podemos saber, como podemos recordar, el Parlamento Cívico Ambiental fue creado para que las personas y organizaciones aporten en la discusión de proyectos de ley y políticas públicas relacionadas con temas ambientales, con lo que promueve y facilita la participación y la consulta ciudadana en dichos temas. Nada más, si regálenme un segundito porque creo que se me quedó algo aquí. Un momentito, por favor. Estas funciones del Parlamento Cívico Ambiental que justifican el hecho de que nosotros podamos emitir dictámenes están reglamentadas en los artículos 1, en el artículo 2 y el artículo 5 del reglamento del Parlamento Cívico Ambiental que eh, se refiere precisamente a esas funciones que nosotros como Parlamento Cívico tenemos que cumplir como parte de nuestra participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Al ser un canal de participación ciudadana, el Parlamento Cívico Ambiental va a permitir que la sociedad civil, como lo estamos diciendo, ¿verdad?, puedan expresar opiniones sobre proyectos de ley, que se convierta también esto en un espacio de análisis y deliberación
que permita que se estudien proyectos de ley, impactos en ecosistemas, salud, comunidad, generando insumos técnicos y sociales, y se convierta en un referente en materia ambiental que pueda influir la toma de decisiones por parte de los y las diputadas de la República. Y además es muy importante recordar que esta labor que nosotros y nosotras estamos haciendo todos los días, cada vez que trabajamos como comisión dentro de un dictamen, dentro de la comisión para un dictamen, analizar un dictamen de un proyecto de ley, nos va a también ayudar a ser referentes y a hacer incidencia en políticas públicas. A través entonces de esos acuerdos sobre los proyectos de ley que dictaminamos, que van a servir como un documento oficial para respaldar las propuestas y hacer observaciones o advertencias sobre riesgos ambientales. Esto que mencionaba es muy importante porque voy a mencionarles unos pequeños números, no voy a entrar a mucho detalle, porque en la próxima asamblea que vamos a tener el próximo 6 de octubre se van a presentar estos datos, pero es importante que lo conozcamos para que veamos cuál es el servicio que el Parlamento Cívico Ambiental está haciendo a través de los dictámenes que emitimos de las diferentes comisiones que se convierten en acuerdos y de qué tipo de incidencia y facilitación van a tener y qué impacto van a tener en el país esta contribución que estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño análisis en números del periodo 2023 al periodo 2025. Tenemos que en promedio por año el Parlamento Cívico Ambiental está emitiendo 21 proyectos dictaminados. ¿Ok? Ahora, es muy importante que entendamos esto. De estos 21 proyectos para el año 2023, solo 23% provenían de una solicitud que los y las diputadas nos habían hecho para efectos de que les colaboráramos como un referente técnico y ambiental técnico ambiental en la materia. Para el 2024, esas solicitudes se incrementan a un 43% y para el 2025, 86% de los dictámenes que emite el Parlamento Cívico Ambiental provienen de solicitudes de las y los diputados. Eso implica, más o menos, haciendo ahí unos cálculos que se van a explicar mejor el día de la presentación, el próximo 6 de octubre, 171.7 millones de colones de donaciones en horas voluntarias por año, que es una contribución muy significativa. Ahora, el Parlamento Cívico Ambiental ha logrado toda esta meta por la importancia de la composición misma del Parlamento. En este momento somos 40 organizaciones, de las cuales tenemos una gran cantidad, una gran variedad de profesionales en muchas materias, lo cual nos beneficia muchísimo a los abogados, ¿verdad? Porque los abogados dependemos muchísimo de los criterios técnicos. Entonces, el tener profesionales en otras áreas como la biología, como la geología, como la ingeniería, como todas las áreas que podemos tener en este momento, la misma comunicación ambiental, los diferentes temas de contribución, participación ciudadana, comunitaria, desarrollo comunal, etcétera, conservación comunitaria, nos ayuda a que podamos tener una mejor visión. Sin embargo, el día de hoy, conociendo que no todos somos abogados, me parece que es importante dar un pequeño matiz sobre la jerarquía de las normas para que tratemos de entender a la hora de elaborar dictámenes de ley cómo vamos a presentarnos a la hora de hacer un dictamen de un proyecto de ley. La jerarquía de las normas se presenta puede presentarse una forma de pirámide en donde vamos a ver que la primera norma que tenemos arriba es la Constitución Política. En el caso de Costa Rica, la Constitución Política, porque es prácticamente la norma que nos va a venir a desarrollar cómo es
cómo es que queremos organizar a Costa Rica, qué tipo de contrato social es el que va a estar plasmado en las normas de la Constitución que nuestros padres fundadores de la Segunda República fueron los que dejaron en esa Constitución. Posteriormente bajamos, aunque en el gráfico no se ve, seguirían los acuerdos y convenios internacionales. Luego más abajo vamos por las leyes y posteriormente vamos por los reglamentos. Las leyes teniendo una aplicación obligatoria para todos, los reglamentos que van a explicar más o menos cómo se aplican las leyes. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. ¿Qué es una ley entonces? Bueno, una ley es una norma creada por la Asamblea Legislativa, es emitida en la Asamblea Legislativa y va a regular temas importantes para toda la sociedad. Es obligatoria para todas las personas. Por ejemplo, puedo mencionar, bueno, la ley de tránsito, la ley general de salud, la ley orgánica del ambiente. Una cosa entonces importante recordar que las leyes son emitidas por la Asamblea Legislativa por un mandato de la misma Constitución pública, en la Constitución política, perdón. Un reglamento, por otro lado, viene a ser una norma creada o emitida por el Poder Ejecutivo en donde va, una vez creada una ley, va a venir a explicar cómo se aplica esa ley en la práctica. Va a dar procedimientos, a detallar procedimientos, responsabilidades, sanciones. Es decir, nos va a venir a decir, bueno, esa es una ley que dice estas normas generales y así es como estas normas generales van a venir a aplicarse en la práctica. Hay que recordar como punto muy importante, antes de pensar en cómo vamos a emitir un dictamen de ley, que los reglamentos, de nuevo, como les dije, se emiten por el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa puede emitir reglamentos solo para autorregularse, pero la Asamblea Legislativa no emite ningún reglamento que sea de las leyes que la misma Asamblea Legislativa emite. Eso le corresponde a cada una de las instituciones que van a tener competencias sobre la materia que implica la ley. En ese tema, la competencia de las instituciones es muy importante. Por ejemplo, tenemos que el Ministerio de Educación se va a encargar de lo que son sistema educativo, las escuelas, los colegios, los programas, las evaluaciones en temas de educación. La Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, se va a encargar de hospitales, de los temas de salud en términos generales y, por supuesto, en muchísimas más situaciones relacionadas con la salud. Las municipalidades, por ejemplo, se van a encargar del el tema de tratamiento de residuos sólidos, de los parques, de los permisos, etcétera. Cada institución, tiene que quedarnos muy claro que cada institución tiene una tarea específica. Así, las instituciones pueden trabajar coordinadamente. Importante recordar aquí que la diferencia que hay entre competencias técnicas y rectorías políticas. Vamos a ver, y con un ejemplo, el SINAC, CETENA, CONAGEBIO, etcétera, son en el tema que nos compete a nosotros, que son los asuntos ambientales, son instituciones que tienen una competencia técnica. Ellos emiten criterio técnico fundamentado, muy relevante y definitivamente vinculante a la hora de tomar las decisiones que se puedan tomar para aplicar las leyes que ellos emiten en los reglamentos, que se emiten a través de los reglamentos o que se explican a través de los reglamentos. Mientras que las rectorías políticas, en el caso del MINAE, por ejemplo, sería en la figura del ministro o de la ministra quien va a ser o va a tener la capacidad de emitir o influenciar políticas públicas. Entonces, aquí es bueno que recordemos, sobre todo para los que creo que fue el año pasado, que estábamos en el Parlamento, en un proyecto de ley que se había revisado, en donde se estaba proponiendo que la figura del ministro del Ambiente prácticamente se convirtiera en un superministro que tuviera control sobre todas las instituciones
que pertenecen con jurisdicción o más bien con competencias independientes como el SINAC, el CONAGEB, el CETENA, y prácticamente eliminara el criterio técnico y quedara en una decisión unilateral por parte del ministro. Por eso es importante a la hora de evaluar o tener ese conocimiento a la hora de evaluar un proyecto de ley. Entonces, vamos a ver, entonces a la hora de evaluar un proyecto de ley, vamos a ver que el proyecto está compuesto por dos elementos. Uno es la exposición de motivos, en donde el proyecto de ley explica por qué se propone la ley, presenta los problemas, las razones para resolverlos. Y más o menos es como una introducción del proyecto. Debe incluir en materia ambiental los fundamentos técnicos que sustentan el proyecto, ¿verdad? Entonces, siempre recordar que cuando veamos un proyecto de ley, vamos a encontrar esa primera sección de la exposición de motivos. De hecho, si algunos recuerdan, cuando la gente habla de leyes que ya han sido aprobadas o leyes que fueron aprobadas hace muchísimos años, por ejemplo, la ley de aguas, muchas veces la gente habla de buscar qué fue el espíritu que tenía el legislador en ese momento. La exposición de motivos viene a ser ese espíritu que tenía el legislador, que era lo que el legislador pretendía que con ese proyecto de ley se quisiera hacer a la hora de pragmatizarlo, materializarlo en una ley de la República. La segunda parte de un elemento, de un proyecto de ley sería la propuesta normativa, es decir, específicamente se refiere a la normativa concreta que está proponiendo el proyecto, que puede ser una norma totalmente novedosa, ¿verdad? Algo eh, que no se había propuesto anteriormente, que viene tal vez a llenar vacíos que son necesarios en la legislación, o puede proponer reformas o cambios en una ley vigente. Incluso podría proponer hasta, ¿cómo se llama? Dejar sin efecto algunas de las normas que ya pudieran estar vigentes, que se modificarían a través de este nuevo proyecto de ley. La propuesta normativa, aquí sí es muy importante que recuerden este tema, este concepto, perdón, debe tener conexidad con la exposición de motivos. La conexidad, esa relación de que la exposición de motivos debe estar muy bien fundamentada en la propuesta normativa, es un requisito de constitucionalidad. Es decir, que cualquier proyecto de ley que al final de cuentas pueda ser sometido ante la Sala Constitucional para comprobar su constitucionalidad, eso va a ser un criterio que la Sala va a determinar para efectos de poder evaluar la constitucionalidad de una norma. Entonces, una vez que conocemos los dos elementos que conforman un proyecto de ley, vamos a tratar de empezar a ver cómo vamos a hacer un proyecto de ley. Lo primero que vamos a hacer eso es muy importante porque yo sé que a veces los proyectos de ley son muy largos, los proyectos de ley pueden ser un poquito tediosos, pero sin embargo es muy importante. Primero, el primer paso es leer todo el proyecto de ley, leer la exposición de motivos y leer la propuesta normativa. Eso nos va a permitir entender las razones por las que se están proponiendo, los fundamentos técnicos, lo que habíamos dicho, el espíritu del legislador, qué es lo que el legislador quiere proponer, y además nos va a permitir entender cuál es la propuesta normativa, qué es lo que nos está proponiendo el proyecto en sí, y podemos analizar a la hora de leerlo en conjunto si existe esa conexividad entre ambas partes. ¿Qué hace así que un proyecto de ley sea adecuado a los intereses del Parlamento cívico-ambiental? Es decir, ¿qué puede hacer que esto nos guste o no nos guste en un proyecto?
Permítame nada más un segundito para... Perdón. Algo muy importante para a la hora de determinar si un proyecto de ley es adecuado a los intereses del Parlamento Cívico Ambiental es que los criterios técnicos y los criterios políticos, sociales y económicos puedan estar acorde con la forma en que nosotros eh, no solamente vemos la perspectiva de un proyecto de ley, sino como misma organización o como personas podemos valorar. Por ejemplo, en los criterios técnicos debemos pensar si un proyecto de ley se ajusta a lo establecido en las leyes ambientales, en la Constitución, que no sea un proyecto regresivo. Pensar si el proyecto, por ejemplo, ayuda a resolver un problema técnico pendiente de resolver en la legislación. También nos ayuda a ver si la fundamentación del proyecto y su contenido tiene una coherencia, esa conexividad de la que hablábamos. Y también nos permite, como ejemplo, ver si los datos técnicos de la exposición de motivos son claros, son creíbles, son trazables. Por su parte, los criterios políticos, sociales y económicos podrían ser, por ejemplo, si el proyecto tiene o no tiene una viabilidad política en la comisión que lo dictamina o en la Asamblea Legislativa. Recuerden cuando hicimos el ejercicio de la priorización de proyectos para la fracción del Partido Liberación Nacional, eso era un criterio porque a veces podemos poner mucho impulso en un proyecto de ley, ¿verdad? En un dictamen que queremos hacer sobre un proyecto de ley, pero sin embargo podría estar en el último lugar de la agenda o de la comisión o de la misma asamblea, lo cual querría decir que no tiene mucha viabilidad política porque probablemente no tenga todo el apoyo requerido para ser aprobado. Otro ejemplo en los criterios políticos, sociales y económicos podría ser ver si el proyecto se alinea con las posiciones que ha sostenido el Parlamento Cívico Ambiental. Por eso algunos de ustedes recuerdan que en los proyectos, perdón, en los dictámenes que se han emitido, algunas veces hemos referido a aspectos cuando el Parlamento Cívico Ambiental ya ha emitido un acuerdo en unos temas similares o en proyectos de ley similares y entonces traemos a colación que esa es la posición del Parlamento Cívico Ambiental. Además, es importante ver si el proyecto se alinea o no con con las posiciones de mi propia organización. ¿Verdad? Porque también es importante que yo, como miembro de una comisión, sepa que a la hora de evaluar un proyecto de ley, no puedo ir en contra de mis propias posiciones o de las propias posiciones que abraza mi comisión, mi organización. Además, es importante que el proyecto se ajuste al contexto político, al contexto económico, social y ambiental que se vive en el país. Sobre todo, particularmente en la época en que estamos atravesando nosotros, eso es un aspecto muy relevante. El segundo paso que hay que hacer para elaborar un proyecto es perdón, el segundo paso que hay que hacer para elaborar un dictamen de un proyecto de ley es que una vez leído todo el proyecto de ley, nos va a permitir llegar a varias conclusiones importantes que nos ayudarán a trabajar mejor en ese dictamen. Podemos leer el proyecto y decir, bueno, me gusta cómo está propuesto. Esto nos podría llevar a un dictamen positivo, en donde vamos a estar prácticamente de acuerdo con lo que se expone, lo que se expresa en el proyecto de ley y el dictamen va a ser un dictamen positivo. Ahora bien, podríamos llegar a la conclusión de decir, me gusta el proyecto propuesto, pero tal vez podría mejorarse. Podríamos hacer algunas propuestas que podría hacer que el proyecto complemente o llene algunos vacíos y esto nos podría llevar a un dictamen positivo condicionado. También podríamos decir que el proyecto no me gusta del todo. No me gusta del todo, lo cual nos podría llevar a decir, bueno, eso es un dictamen negativo. O podríamos llegar a decir, es un proyecto que no me gusta, a menos que se pudieran incorporar ciertas modificaciones, ciertas enmiendas amigables
que nos podría llevar a un dictamen negativo condicionado. O inclusive podríamos tener una quinta opción que no está ahí mencionada, que sería un dictamen positivo al cual le podemos sugerir a los y las legisladores que le hagan algunas enmiendas amigables para todavía mejorarlo más. Es decir, no está condicionado, sino que más bien estamos tratando de enriquecerlo, pero que sabemos que per se es un proyecto de ley que nos gusta y que podemos aprobar tranquilamente. El tercer paso que hay que hacer a la hora de elaborar, perdón, un dictamen de un proyecto de ley sería que una vez que ya tenemos clara cuál va a ser nuestra posición respecto al proyecto, entonces vamos a empezar a darle forma. Para darle forma hay que seguir un formato, hay que seguir un tipo de machote que ya el Parlamento Cívico Ambiental había venido desarrollando y que más o menos se ha venido como generalizando, institucionalizando y que está incluido o más bien que comprende varios elementos. La primera parte de un dictamen de proyecto de ley con el formato que utiliza el Parlamento Cívico Ambiental incluiría como en el encabezado el nombre, los datos de la comisión que realiza el dictamen. Algunas comisiones les gusta incluir el nombre de todos y todos los miembros de la comisión. Incluso pueden hasta incluir, algunas comisiones han incluido la participación, quienes participaron, quienes no pudieron participar. Pero eso es opcional, lo importante es que por lo menos incluya el nombre de la comisión y los datos de la comisión en sí. Ahora, el segundo elemento que debe ir en un dictamen son los considerandos, que ya ahorita vamos a entrar en detalle a ver qué son. Y el tercer elemento sería ya el por tanto. Y finalmente cerramos con la fecha de emisión del dictamen para que se quede la trazabilidad de cuándo fue que se emitió el dictamen como tal. En los considerandos, hay que recordar acá, más o menos como les había mencionado con la exposición de motivos, los considerandos vienen a ser como una parte introductoria donde la comisión explica y justifica por qué se recomienda aprobar, modificar o rechazar el proyecto o incluso por qué podemos recomendar algunas mejoras, algunas enmiendas amigables. Es decir, los considerandos vienen a ser la parte argumentativa del dictamen, donde se expone la lógica que justifica la recomendación final de la comisión. Son los criterios técnicos y políticos de los que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Em, para redactar estos considerandos, en el formato que utilizamos, tenemos que es recomendable enumerarlos con la numeración romana, ¿verdad? Entonces, primer considerando, segundo, tercero, etcétera. Se puede hacer referencia a la Constitución política, a las leyes vigentes, a jurisprudencia, a compromisos internacionales que respaldan la propuesta, a estudios técnicos, a estadísticas que nos ayudan a reforzar el punto que queremos dar del por qué apoyamos o el por qué rechazamos o por qué sugerimos que puedan haber mejoras, etcétera. Entonces, usualmente, por lo menos en la comisión que yo presido y en la comisión de la que formo parte en la Secretaría, como es la de Energía y Minas, usualmente iniciamos con el primer considerando siendo el artículo 50 de la Constitución Política, porque ese, recordemos la pirámide, nos viene a dar la base fundamental del derecho más importante protegido con la relevancia jurídica más importante de la normativa costarricense que nos da la base para tener
todo el resto de protecciones legales y ambientales que podamos contemplar para los ciudadanos del país. Y ahí posteriormente seguiríamos con las razones de utilidad pública, los beneficios esperados, los problemas que se puedan solucionar con la ley. También se pueden citar los criterios de instituciones consultadas o informes especializados. Por ejemplo, cuando hicimos el dictamen sobre las competencias del SINAC y del MINAE, donde el MINAE quería convertirse el ministro del Ambiente en un superministro que prácticamente emitía o absorbía todas las competencias técnicas de los entes que componen MINAE, siendo el criterio del ministro el último decisorio, se incorporó el criterio de un análisis que había hecho también el Colegio de Abogados, oponiéndose precisamente al proyecto por la violación a la independencia del criterio técnico y la relevancia del mismo en la toma de decisiones en política ambiental. Eh, es muy importante aquí decir que no podemos resolver, eso sí, todos los problemas del sector ambiental en un solo proyecto de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de ley que viene a regular un tema específico, no podemos sugerir que todo lo que esté relacionado con ese problema específico al que se refiere la ley pueda ser resuelto en esa misma ley. Para darles como un par de ejemplos prácticos. En el caso, por ejemplo, de la pesca, no podríamos sugerir en un proyecto de ley que regule un tipo de pesca en específico, sugerir que, por ejemplo, las instituciones que regulan la pesca, recuerden lo de las competencias, las instituciones que regulan la pesca, ahí tengan que tener o merecer una reforma, una ley, o más bien un cambio total sobre la forma en que se manejan, porque no sería competencia de este proyecto de ley. Entonces, el dictamen tiene que ser muy concreto sobre lo específico que está proponiendo en la propuesta normativa de cambio, propuesta nueva, o dejar sin efecto las propuestas que estamos, perdón, los proyectos, las leyes que ya existen, para que no vayamos, como quien dice, a veces a dispararnos, a tirar ideas que probablemente sean muy valiosas, pero que al final van a hacer que el dictamen no pierda su validez, pierda su sentido, porque el legislador o la legisladora ya no lo va a ver entendiéndolo y contextualizado propiamente sobre el proyecto de ley. Una vez que hemos terminado con la parte considerativa, vamos a pasar entonces al por tanto, que ya es donde nos va a exponer la decisión o recomendación concreta de la comisión respecto al proyecto, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, recuerden que a la hora de haber leído habíamos dicho, bueno, es un dictamen positivo o es un dictamen positivo condicionado, es un dictamen negativo, es un dictamen negativo condicionado a que se hagan ciertos cambios, o es un dictamen positivo en el que le sugerimos mejoras todavía para que sea aún mejor. Ahí entonces es donde vamos a indicar, en ese por tanto, le vamos a decir a las y los legisladores si nosotros como organización, como parlamento, una vez que sea aprobado por el plenario, aconsejamos aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley. Importante aquí es recordar las enmiendas amigables y no amigables. Puede haber dos opciones. Yo usualmente lo he hecho en la parte, o en mi comisión se ha hecho en la parte considerativa, el último considerando que se emite, si lleva enmiendas amigables o no amigables, se emite al final como un último considerando, en donde usualmente se puede, ¿verdad? Como les decía, en ese último considerando, pero también se podría establecer en el mismo por tanto. Entonces se recomienda, por ejemplo, o sea,
se dictamina de forma positiva el proyecto, condicionado a que se aprueben las siguientes enmiendas amigables, 1, 2, 3, 4, podría ser así, o incluso se pueden, como les decía también, proponer enmiendas sin condicionar, solo para que sean tomadas en cuenta. Es decir, no vamos a cambiar la posición que estamos emitiendo en el dictamen, pero vamos a tratar de darle una perspectiva adicional al legislador para que lo considere, ¿verdad? Entonces, no vamos a ser tan estrictos en pensar, bueno, si lo hacemos en los considerandos o si lo hacemos en el por tanto, podemos jugar en cualquiera de las dos formas. Tal vez incluso hay personas que podrían pensar que a la hora de hacerlo en el por tanto o hacerlo incluso en las dos partes, porque se pueden incluir en el último considerando y repetirlo en el por tanto, porque al final, si la gente que no lee mucho se va a leer el final y lee el por tanto, por lo menos, bueno, va a decir, ok, así sería. Esto es lo que nos están diciendo el Parlamento Cívico Ambiental y estas son las recomendaciones que nos dan. Jorge, te doy la palabra en un momentito al final de la presentación o no sé si te urge hacer la pregunta de una vez. No, es simplemente porque obviamente estoy aludido con el tema de los pescadores y con el dictamen de los últimos dictámenes que hemos hecho y que tú me has ayudado. Cuando hablamos eh, de cosas que en realidad no van a ayudar a la ley, como por ejemplo los considerandos de instituciones como un Incopesca, por ejemplo, eh, cuando eso atañe directamente a una ley y esa ley podrá ser realmente ejecutada si es que esas instituciones realmente tienen capacidad para poderla manejar y ejercer su autoridad que le corresponde. Entonces, eh, el criterio mío era justamente de que si la institución a la que está dirigida este proyecto de ley no cumple con los mínimos necesarios para que haga cumplir esa ley, eh, ¿cómo lo podemos manejar o cómo lo podemos expresar eh, para que no estorbe dentro del proyecto de ley, pero tampoco falte? Ujú. Sí, sí, sí entiendo, yo entiendo tu consulta, tu duda. Pero bueno, como ya lo vimos, ¿verdad? Es muy importante el tema de las competencias y saber que una ley no podría abarcar o sea, solucionar todos los problemas que quisiéramos que se solucionen. Entonces, una forma de hacerlo es como una recomendación amigable que se podría poner al final que podría ser tomada o no tomada en cuenta, pero porque si nos salimos, digamos, si hacemos una enmienda amigable o condicionamos que eso sea así, podríamos salirnos de la perspectiva del dictamen en sí que estamos emitiendo y el legislador mismo como tal podría ni siquiera considerarlo, mientras que si sugerimos que sería importante que también adicionalmente a lo que se está proponiendo la ley, se pudiera pensar en que hubieran algunas otras reformas legislativas con posterioridad, eso podría ser una forma de recomendación. Bernardo. Yo creo que ahí también se tiene que hacer una evaluación estratégica, Jorge, y tomar una decisión en el sentido de qué es lo que querés. O sea, de si querés que la norma o la ley se mantenga o si querés oponerte a ella, por ejemplo. Eso que vos decís con respecto a Incopesca es similar a lo que nosotros alegamos para esbozar una de las razones por las cuales nos opusimos al proyecto de minería artesanal. Y eso básicamente fue el hecho de que considerábamos que en el estado actual de la institucionalidad,
el ejercer un control como el que debería ejercer la Dirección de Geología y Minas sería imposible. Entonces, por esa razón, eso se utilizó como uno de los criterios para efectos de dar un dictamen negativo al proyecto, ¿ya? Entonces, yo diría que no hay una receta única, pero lo que habría que hacer es entonces evaluar si querés mantener lo bueno de la normativa y pensás que, no sé, que con el próximo presupuesto de la República o con la entrada del próximo gobierno, la situación en esa institución va a mejorarse, entonces pues puedes apostar por eso. Pero si pensás que en realidad la norma es ilusa, porque no hay capacidad de gestión de parte de la institucionalidad, tenés la opción siempre de oponerte al proyecto. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces tenemos, ¿verdad? Lo de las enmiendas amigables, las enmiendas no amigables, y les voy a dar aquí unos ejemplos. Esos son dictámenes, creo que ese que tomé de cada ejemplo es el último que hicimos en la Comisión de Energía y Minas, que creo que ya lo votamos, ¿verdad? A través de forma sincrónica, si no me equivoco. Es el proyecto 24.932. Como ustedes pueden ver, en este ejemplo de considerando, bueno, empezamos. Tiene la primera parte, ¿verdad? Parlamento Cívico Ambiental, Comisión de Energía y Minas, dictamen del proyecto de ley, expediente tal, ¿verdad? Ahí mencionamos esos datos del proyecto y empezamos con los considerandos. Como les decía yo, usualmente a mí me gusta iniciar con el artículo 50 porque es el que nos da la base fundamental para poder expresar todo lo que son los derechos que tenemos las y los ciudadanos de Costa Rica. Luego, posteriormente, damos, bueno, también se da en este caso un contexto de lo que ha sido la normativa, por ejemplo, que los recursos mineros son bienes jurídicos, patrimonio del Estado, mencionando otra norma de la misma Constitución política, y también recuerden que lo habíamos dicho, podemos mencionar normas de la Constitución o incluso legislación que ya existe, que nos va a ir dando ese fundamento técnico. Luego, bueno, que el Estado tiene reserva de los bienes de los cantones de Avangares, etcétera, que es lo que está en la ley propiamente. Posteriormente podemos mencionar en el considerando, como en este ejemplo que los estoy dando acá, una normativa que se establece en un convenio internacional, que es el convenio de Minamata sobre el mercurio. Luego los estudios técnicos, ¿verdad? Que comprueban, ahí damos un poquito más ya de información específica sobre el lugar, por ejemplo, en este caso que se trata de Avangares, sobre la zona como tal, sobre los estudios de Avangares, ¿verdad? Cuáles estudios técnicos se han dado, y cómo se ha manejado el tema del mercurio en esa zona. Luego podemos mencionar, en este caso fue bastante amplio y aquí agradezco muchísimo la colaboración de la compañera Sadita porque se dio una ardua labor de estudiar toda una concatenación de leyes que se fueron emitiendo, que se fueron reformando porque los plazos se iban ampliando a través de otra ley y a través de otra ley. Entonces eso incluso lo hizo un proyecto de analizar bastante complejo. Pero, como les digo, lo importante es al haber leído todo el proyecto como tal y haber analizado la propuesta normativa, que si mal no recuerdo, eran 3 o 4 artículos nada más, pero sin embargo sí era importante dar toda esta justificación de cómo se había venido reformando el tratamiento del mercurio, los plazos, cuánto se renovó, etcétera, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí también se mencionó, por ejemplo, en un estudio estadístico de Procomer sobre las exportaciones del oro. ¿Por qué? Porque aquí queríamos decirle al legislador, bueno, más o menos y en términos muy ticos, pelen el ojo. Aquí supuestamente el proyecto de ley nos estaba diciendo que con una declaración jurada que las cooperativas decían que el oro provenía de Avangares, pues nada más
es suficiente para efectos de que el oro salga. Pero ahí de repente nos damos cuenta con este anuario estadístico de Procomer que las exportaciones de oro han incrementado en los últimos 2, 3 años significativamente. Entonces, ¿qué es lo que se asume y lo que se sospecha? Lo que está pasando es que el oro de Cruzitas entra a través o se legaliza, se avangaderiza, por decirlo así, y entonces se mete colado como si fuera oro de Avangares. Entonces es importante hacerles ver a ellos que vean los cambios estadísticos ahí de esos estudios y que tal vez piensen, ah, pucha, tal vez de veras eso de la declaración jurada no sea lo único que debamos pedir. Tal vez es importante que este proyecto de ley incluya algún otro mecanismo. Entonces, sugerir, por ejemplo, algún mecanismo, ¿verdad?, que fuera más riguroso para efectos de la trazabilidad del oro. Y el considerando, en este proyecto se puso en este considerando las enmiendas amigables que sugerimos, que para asegurar precisamente la trazabilidad del oro extraído en Avangares, se debería haber un mecanismo donde se implemente el sistema obligatorio que registre digitalmente las etapas del proceso, desde mina hasta mercado, integre herramientas tecnológicas para controlar tiempo, etcétera, etcétera, que también incorpore iniciativas de certificación como la iniciativa de Suiza Oro Responsable para promover esas cadenas de valor, etcétera. Entonces, con esto se le hizo un dictamen negativo porque no queremos que el proyecto se apruebe como tal, a menos que el proyecto incorpore ese tipo de enmiendas amigables, estas modificaciones que harían que entonces el proyecto sí cumpla la función que quiere tener. En el por tanto, en los ejemplos, por ejemplo, bueno, teníamos uno aquí que les mencionaba, dictaminar negativamente este proyecto de actividad minera de Avangares, este ejemplo que estábamos viendo, a menos, ¿verdad?, que se incorporen esas enmiendas amigables sugeridas. También, por otro lado, podríamos tener un por tanto en donde el Parlamento Cívico Ambiental acuerda dictaminar, por ejemplo, en este caso, de forma positiva la Ley para la Gobernanza Marina Democrática Costera en Costa Rica, condicionada a la incorporación de las enmiendas amigables, que el proyecto en sí nos gustó. Sí, nos gustó, pero sabemos que lo podemos mejorar si se incorporan esas enmiendas amigables. O otro, por tanto, bueno, perdón, en este caso volviendo, las enmiendas se hicieron en el último considerando, al igual que en el proyecto, en el dictamen anterior. Y este último, por tanto, sería un ejemplo en donde la Comisión de Democracia Ecológica y Justicia aprueba, junto con la Comisión de Turismo, Agroecología y Economía Verde, aprueban o recomiendan un dictamen positivo porque esta ley en marco de cambio climático nos parece que es, digamos, dentro de lo que puede existir para regular todo lo que son los temas o darle un marco a los temas de cambio climático, es una ley bastante integral, bastante completa y se dictamina de forma positiva. Se incorporó, eso sí, un considerando adicional de que garantice de que no haya violación de las libertades individuales, pero sí lo dictaminamos de forma positiva. Entonces, como podemos ver, en estos ejemplos que yo les doy, los portantos pueden ser así sencillos o podrían incluir un dictamen positivo y como primer punto, ahí sí lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Es importante que entonces a la hora de redactarlo pongan, por tanto, el Parlamento Cívico Ambiental acuerda primero en mayúscula, tomando en consideración los argumentos, etcétera, de técnicos y demás, dictaminar positivamente el proyecto tal y tal y tal, ¿verdad? En vez de poner único, diría primero. Segundo, recomendar que se aprueben las siguientes enmiendas, o se incorporen las siguientes enmiendas amigables, y ahí podríamos enumerarlas, 1, 2, 3, 4, 5, como sea, también que es la otra opción que les digo que se puede tratar.
Por ahora creo que por ahí sería lo que esta ha sido como me parece que es como lo más básico, la colaboración que podríamos pensar a la hora de redactar. No sé si tienen preguntas, comentarios en lo que podamos contribuir con muchísimo gusto. Creo que Sadita. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por esta bella presentación. Muy agradecida con los dos. Bueno, también quería comentarles a los compañeros que también otra forma de poder captar, digamos, argumentos para ganar ideas, para hacer estos dictámenes, es también meterse dentro de los expedientes en la Asamblea Legislativa. En el Google ponen Asamblea Consultas, ahí esa primera opción se meten ahí y ahí meten el número del proyecto de ley y ver las respuestas, particularmente de las instituciones que han sido, o bueno, que serían afectadas por ese proyecto de ley. Por ejemplo, son muy valiosas, por supuesto, las respuestas de MINAE, del SINAC, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la República también para ver qué es lo que dicen esas instituciones acerca de esos proyectos de ley que se están proponiendo, porque ahí uno puede ir agarrando mucha idea de por dónde, digamos, dictaminar. Y también si el proyecto tiene un informe de servicios técnicos, es súper útil, es más lectura, por supuesto que sí lo es, pero es la parte comprensiva de hacer un trabajo responsable en este compromiso que uno ha adquirido. Eso quería señalar. Muchas gracias, Adita. Sí, efectivamente. O sea, una cosa importante como les mencionaba en la presentación, que es leer. O sea, creo que la práctica de la lectura desafortunadamente ha sido algo que se nos ha venido, ya les doy la palabra, Eduardo, se nos ha venido ahora queriendo quitar de la buena costumbre y ahora que vemos las estadísticas y los resultados de los chicos que llegan a la universidad con un grado de lectura de tercer grado, lo cual es sumamente triste y sumamente irresponsable para que un Estado asuma ese nivel de educación así. Es muy importante efectivamente leer no solo el proyecto, sino investigar, buscar estadísticas, tratar de meternos, porque al final como todos y todas sabemos, este trabajo nuestro efectivamente está siendo tomado en cuenta y el Parlamento Cívico Ambiental se está convirtiendo en un referente ambiental sumamente importante a nivel nacional. Y yo creo que es importante que a todos nos quede claro el papel que estamos jugando actualmente como organización, como referente ambiental para efectos de este poder. ¿Verdad? Hacer que nuestros criterios sean sólidos, sean buenos y que tengan verdaderamente una fundamentación. Creo que Eduardo, o no sé si Sadita volvió a levantar la mano. No, Eduardo, no, se me quedó arriba, perdón. ok. Eduardo, Bueno, primero que todo, de veras muchísimas gracias por esta presentación tan valiosa. Y bueno, creo que me contestaron ambas la pregunta que yo, en realidad no era una pregunta, sino eh, como digamos, en la amplitud de los temas y todo, algunos tips como de, digamos, de esa investigación, ¿verdad? O sea, eh, eh, ¿cuáles son, bueno, esas páginas o esas cosas donde uno puede ir y ya armar como mejor la investigación? O sea, lo más completa posible. ujú. Bueno, como lo decía Sadita, efectivamente en los dictámenes, perdón, en los proyectos de ley, cuando uno busca en la página de la Asamblea Legislativa, ahí a veces vienen otros ¿cómo se llama? Informes que han emitido otras instituciones que nos pueden servir como base para formar criterio, porque son criterios técnicos que nos pueden ayudar. Ahora, si son temas que nosotros sabemos que nos puede llamar la atención en cuanto a que tenemos alguna duda, por ejemplo, en el último proyecto de ley que habíamos hecho,
sobre tratar de emular ¿cómo se llama? El sistema de Avangares en Cruzitas y la zona norte en general, que lo propuso la diputada Katia Cambronero. A mí me llamó muchísimo atención buscar, bueno, ¿será que verdaderamente la gente en Cruzitas, perdón, en Avangares le está yendo muy bien? Entonces yo dije, no, voy a buscar las estadísticas de la pobreza. Y cuando me di la pobreza, o sea, cuando vimos las diferentes estadísticas de los niveles de pobreza, me di cuenta de que Avangares no puede ser un ejemplo referente que queramos aplicar, porque la gente, a pesar de vivir ya por más de 70 años con ese sustento que ellos piensan que y que ha sido sustento económico de sus familias, no ha salido de la pobreza y sigue rankeando entre los cantones más pobres del país, ¿verdad? Entonces, piensen siempre, traten de tener en mente, bueno, ¿qué cosita ahí les queda picando en la cabeza que tal vez no calza en lo que está diciendo la exposición de motivos o en lo que está presentando la norma, que entonces a ustedes les lleve a investigar un poquito más? Sí, Bernardo. Yo creo que en esto tenemos que tener un balance entre dos cosas y esto contesta un poquito la consulta que hacía Eduardo. Como lo decía Ligia, tenemos lo que hacemos nosotros con nuestros acuerdos es un doble enfoque. O sea, nuestros acuerdos tienen una doble cara. Por un lado, técnicos, pero por otro lado, tienen un criterio político. Ese criterio político, donde comienza, es en la posición de nuestra organización eh, y por lo tanto, pues en la posición que tenemos nosotras y nosotros como representantes de nuestra organización, de la experiencia misma, ¿verdad? Es decir, el dictamen puede tener contenido técnico, pero el contenido técnico no puede obviar o sustituir lo que es el criterio político que representa una línea, digamos, de consistencia con las posiciones del Parlamento o de nuestras organizaciones. Entonces, creo que en esto radica precisamente el valor de que los dictámenes sean el producto de la mayor cantidad de personas posible y que la participación en las comisiones sea lo más nutrida. ¿Por qué? Porque si tenemos dictámenes que son solamente muy, pero muy técnicos, en los cuales una sola persona ha hecho todo el trabajo, eso inhibe la participación de las otras organizaciones, que no es importante solamente por la participación, sino porque la naturaleza de este foro es de un foro que representa las voces de las 40 organizaciones, no de 3, ni de 4, ni de 5, sino de las 40 organizaciones que participan, ¿no? Entonces, la fortaleza de los dictámenes, pues, proviene precisamente del hecho de que puedan tener esa combinación de lo que son las posiciones propiamente, que vienen de la experiencia, que vienen, digámoslo así, de la, de la intuición misma y de la historia de las organizaciones y del Parlamento, a la par de lo que es propiamente eh, ya la información técnica que se puede obtener de fuentes como las que citaba Sadita, fuentes como las que citaba Ligia, y pues para las cuales tenemos que tener cuidado de que no solamente sean fuentes en las cuales apliquemos conocimiento jurídico, sino que también sean fuentes en las cuales apliquemos conocimiento biológico, conocimiento sociológico, conocimiento en comunicación, conocimientos de diferentes tipos para efectos de que esto enriquezca muchísimo más los dictámenes. Solamente era esa observación. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Creo que tiene la mano levantada y luego Jorge. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, serían dos consultas. Primero, si una fuente de análisis podría considerarse
la entrevista o una comunicación con el legislador, como para entender eso que ustedes dicen del espíritu de la ley. Digamos que uno pueda ver un proyecto que uno dice, ay, es que está como mal redactado o no entiendo bien qué es la intención, será o no será. Entonces, si hay algún espacio formal dentro del Parlamento como para hacer tener esa comunicación. Por un lado, esa, y en la segunda pregunta era a ver si había un repositorio, sí, porque creo que sí, pero no lo tengo claro, de todos los dictámenes que ha sacado el Parlamento, si están en algún lugar como también para poder acceder a ellos. Gracias. Gracias, Georgina, muy amable. Más bien, le voy a dar la palabra a Bernardo para que le responda, porque tanto en lo que es dónde están ubicados los dictámenes y la forma, porque sí, efectivamente, como usted dice, algunas veces las comisiones han tenido la duda si es posible tratar de contactar con el legislador, el proponente o la proponente del proyecto, para efectos de entender un poquito cuál es el espíritu, qué es lo que está motivando el proyecto. Y en esto sí, el Parlamento como tal tiene un procedimiento para hacerlo, porque pues en forma individual no podemos como ir y consultar con el legislador en representación del Parlamento, ¿verdad? Entonces sí es importante que sigamos el procedimiento. Bernardo. Sí, el procedimiento es sencillo. La comisión le pide a, ¿cómo se llama? A el directorio, o lo puede hacer directamente a través de Marta Núñez. Nosotros generalmente ese tipo de consultas las tramitamos a través de ellos. No es que nosotros no podamos tener comunicación directa con las diputaciones, pero de esas comunicaciones sí nos piden por reglamento de ellos que les comuniquemos, que nos estamos comunicando con las diputaciones. Muchas veces es más fácil hacerlo a través del Departamento de Participación Ciudadana, porque ellos lo tramitan a través del despacho mismo, entonces la respuesta generalmente es muy rápida. Hay algunas y algunos de nosotros que hemos tenido contacto directa con los diputados, y pues tenemos sus contactos, nos comunicamos con ellos, pero siempre es bueno que para ese tipo de cosas le dejemos saber al Departamento de Participación Ciudadana de que se le está haciendo una consulta a una diputación. Ese sería el mecanismo. Eh, y se haría a través de la coordinación de la comisión para que esta pues, sea la que lo diligencie. Con respecto al depositorio, Georgina, qué buena sugerencia. No tenemos un depositorio donde estén todos los acuerdos. Hemos estado haciendo uno en el Google Drive de el directorio para efectos de, ¿cómo se llama? Subir actas y cosas de esas, pero me parece una excelente idea. Y nosotros sí tenemos una hoja de cálculo en donde está el estado de todos los proyectos que hemos dictaminado, ¿verdad? Y los acuerdos que hemos tomado. Y ahí se podría agregar el enlace donde está el acuerdo en línea. Entonces, vamos a implementar esa idea. Muchas gracias. Nada más antes de dar la palabra a Jorge, quiero a las personas que han hecho preguntas también que revisen el chat del webinario, porque Sadita también está aportando algunos tips que son importantes, que tal vez los tomen en consideración. Efectivamente, hay uno de ellos donde menciona que a veces a la hora de analizar un proyecto de ley, tenemos que estar pendientes de si ya han habido algún texto sustitutivo, ¿verdad? O si si ya no es el texto base del cual, ¿verdad? Vamos a trabajar en el dictamen como tal. Entonces, vean ahí, échenle una ojeadita al chat del webinario.